noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y para completar la trilogía de precuelas de la Guerra de las Galaxias que inició George Lucas en 1999, esta noche os voy a comentar la última de las tres y la que yo considero que es la mejor con diferencia en la mayoría de sus aspectos, aunque argumentalmente ya os digo que para mí lo que es la idea y el desarrollo del guión del Ataque de los Clones me parece superior a esta película, pero que en todos los demás aspectos la venganza de los Sith, es decir, el episodio 3 de la Guerra de las Galaxias, es eminentemente superior tanto a la amenaza fantasma como al Ataque de los Clones. En el año 2005 todos sabíamos que George Lucas iba a poner punto final a la trilogía de precuelas para saber cómo iba a ser el traslado definitivo de Anakin Skywalker para convertirse en Darth Vader. Y cómo, evidentemente, también el Lord Sith, Darth Sidious, se iba a transformar en el emperador de la galaxia que iba a acabar prácticamente pues con toda la República, quedando en esos pequeños estertores que darían luego rienda suelta a lo que posteriormente se llamaría la Rebelión y posteriormente en la nueva trilogía de Disney lo que se llamaría la Resistencia. Pero se puede decir que, sin temor a equivocarse, que evidentemente Darth Sidious no terminó ni con todos los Jedi ni con toda la República, sino que todo esto se fue transformando poco a poco en la rebelión, en la resistencia, y que los Jedi, o al menos unos cuantos, quedarían vivos, como por ejemplo Obi-Wan Kenobi, que se fue al exilio después de no poder destruir por completo a Anakin Skywalker, que se transformó en Darth Vader, y como Darth Sidious pues prácticamente no pudo acabar con Yoda, que se fue también al exilio, en esta vez en Dagobah. Argumentalmente, la venganza de los Sith pues da el paso definitivo que todos estábamos esperando en la trilogía de precuela, es decir, la transformación de Anakin Skywalker en Darth Vader. Yo, para seros sinceros, la primera vez que vi la película, pensaba que prácticamente veíamos esa transformación al principio o prácticamente no al final, sino a la mitad de la película, porque la verdad es que la película se toma su tiempo, son 2 horas y cuarto, es una de las películas de la saga galáctica más larga después de Los Últimos Jedi, que duraba 2 horas y media, y esta película pues prácticamente se puede decir que son las 2 horas y cuarto. Si consigo ver la duración exacta, 134 minutos, o sea, prácticamente las 2 horas y cuarto aproximadamente de metraje. Pero la transformación de Anakin en Darth Vader viene prácticamente al final de la película, es decir, en una secuencia en donde vemos a Anakin ya transformado en Darth Vader con el traje característico que todos conocemos de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, y que para mí supuso una pequeña decepción porque yo quería ver a Darth Vader más minutos de metraje en la película, aunque evidentemente si yo quiero ver a Darth Vader en toda su plenitud, me puedo poner perfectamente la trilogía original de la Guerra de las Galaxias y ver el personaje cómo estaba ya desarrollándose y todo su arco dramático. Pero aquí, muy inteligentemente, yo me di por aludido y ve que efectivamente George Lucas lo que nos quería proponer es un arco dramático mucho más completo del personaje de Anakin Skywalker. Como os comenté en la crítica de la amenaza fantasma, Anakin es descubierto en Tatooine como un niño esclavo que tiene una gran bondad, que él quiere ayudar a los demás, pero que luego en el Ataque de los Clones se convierte un poco en un adolescente o un típico adolescente pues un poquito contestón, egoísta, orgulloso, vanidoso, pero aquí que todo eso, toda esa vanidad, ese orgullo, se va a transformar directamente, va a dar lugar a lo que es el Darth Vader, pero que la gota que colmará el vaso se puede decir que no es una, sino varias. Es decir, yo cuando fui al cine y salí de ver la película, pude entender hasta cierto punto por qué Anakin Skywalker terminó un poco hasta las narices de los Jedi, por así decirlo. Y razones no le faltaban al hombre. Es decir, él es el más grande héroe de las guerras clon, las guerras que empezaban en el episodio, al final del episodio 2, como recordaréis, pero que por ser realmente el héroe más grande de las guerras clon, se puede decir que al canciller Palpatine pues le salva cogiendo esa gran nave, es la nave del general Grievous, y prácticamente no la estrella, pero la hace aterrizar en aquella plataforma, en aquel aeropuerto, prácticamente, hombre, no sin daños, pero que los que iban dentro de la nave pues que no sufrieran daños. ¿Qué os puedo decir también?
es el que prácticamente pone fin al Conde Dooku, el que mata al Conde Dooku, en el que como cuando se enfrenta a él dice que sus poderes se han duplicado, otra muestra de vanidad precisamente ante el enemigo, cosa que Obi-Wan no ve con buenos ojos. A mitad de la película le dejan que esté en el Consejo de Jedi, pero no como maestro. Es decir, es como una especie como de humillación más por él. Y luego, evidentemente, todas las pesadillas que tiene sobre Padme, que ya las tuvo anteriormente sobre su madre, sobre el fallecimiento de su madre, pero que realmente no sabemos esas pesadillas de dónde pueden venir. Luego, en el universo expandido se nos contó que era Palpatine el que inducía precisamente a Anakin esas pesadillas para transformarle emocionalmente o encaminarle hacia el lado oscuro. Aunque yo, evidentemente, pues también eso está como fuera de la película, y no en la película, pues no se refleja todo eso de una manera drástica o de una manera realmente clara, sino que bueno, eso ya pues son historias de los cómics o leyendas urbanas que hay. Pero bueno, yo me voy a ceñir a lo que son las películas propiamente dichas. Y que evidentemente pues que los Jedi le han decepcionado. Él es el más grande Jedi de toda la galaxia, sin embargo Yoda y el maestro Windu pues no le tienen todavía, digamos, una confianza plena, porque no saben cómo se va a desarrollar los acontecimientos. Pero él está demostrando que evidentemente, dentro de su arco dramático, que él es el más grande héroe que ha tenido las guerras clon a favor de la República. Y que por lo tanto que ha matado al Conde Dooku, que ha salvado al canciller Palpatine. O sea, ¿qué más tiene que hacer Anakin para que le consideren un gran Jedi? Es realmente decepcionante bajo el punto de vista, si lo tenemos en cuenta así, de que Anakin o el maestro Yoda, mejor el maestro Yoda y Mace Windu no le digan, pues te nombramos caballero. Si le hubieran nombrado caballero dentro del consejo, Anakin hubiera visto, digamos, las cosas desde otro punto de vista. Pues muy posiblemente, porque cuando le dejan estar en el consejo, él dice, te dejamos estar en el consejo pero no como maestro, y él dice, es que esto es degradante, aunque Obi-Wan le dice, oye, se te ha dado un gran honor para lo que es tu edad y no tanta experiencia, y deberías de tomártelo como algo nuevo, pero todos son maestros, y él, que es el más grande héroe de todos, aunque no lo dice abiertamente, pero que nosotros lo reconocemos, no le dejan estar en ese consejo Jedi. Es posible que Yoda y Mace Windu tuvieran hasta cierto punto un poco de envidia hacia Anakin por ser el gran Jedi que se había convertido. Es posible, o sea, se queda un poquito esa pregunta como en el aire. Es decir, lo que es capaz de hacer Anakin no lo hace Yoda, no lo hace Obi-Wan y no lo hace Mace Windu. Es más, todo eso se deja latente en la película. Cuando Obi-Wan se va a subir a un transporte y le dice de que tengas suerte en tus nuevas funciones y todo ello dentro del Consejo Jedi, le dice, es que yo, maestro, refiriéndose a Obi-Wan, te he salvado como 9, 10 o 12 veces la vida. Es decir, ha sido un maestro Jedi que ha dado rienda suelta a su poder y que ha demostrado realmente su valía. ¿A qué espera el Consejo Jedi para nombrarle realmente un caballero? Yo creo que la transformación de Anakin en Darth Vader no solo se debe a esa duda que tiene qué es lo que pasará con su madre, o qué es lo que pasó en el ataque de los clones, o qué pasará con Padme. Es un cúmulo de situaciones. Es el desprecio de los Jedi frente a su poder, el no reconocerle sus méritos, en decir que era un tanto, digamos, desobediente, un tanto vanidoso, pero había que reconocerle realmente todos esos méritos que estaba haciendo. Y Palpatine se aprovecha de ello. Palpatine le dice, es que los demás te tienen como envidia. Y hasta cierto punto es que es verdad, es que es cierto. Y como luego Palpatine le dice, es que la diferencia entre el lado oscuro y el reverso tenebroso es solo un punto de vista. Y esas reflexiones tienen su inteligencia, porque nosotros, por ejemplo, aquí en ya nuestra vida cotidiana podemos tener una opinión sobre un aspecto de la vida. Por ejemplo, sobre la política, hay gente que es de derechas, hay gente que es de izquierdas, hay gente que es de centro, hay gente que es nacionalista, hay gente que es independentista, hay gente que es de ultra no sé qué o de ultra no sé cuántos. Es decir, toda esa ideología, se puede decir que una es mejor que otra, o que la otra es mejor que la una. Es que todo depende del punto de vista. Por ejemplo, a uno le gusta la carne, a otro le gusta el pescado, otros son vegetarianos, a alguno le gusta mucho la fruta, otros están dispuestos a comerse, digamos, hasta los insectos fritos. ¿Se puede decir que algo es mejor que lo otro es mejor que lo uno?
No, depende de nuestro punto de vista. Y precisamente eso es lo que nos está dando a entender Palpatine y lleva toda la razón. Y una de las veces en el que Anakin empieza a decir, bueno, es hasta cierto punto verdad. Es decir, la visión de los Jedi es una visión dogmática de la fuerza. Es decir, todo es esquemático y tiene que ser de una manera. Sin embargo, el reverso tenebroso, sin embargo, da mucha más rienda suelta a todo. Puedes guiarte más por tus instintos, puedes, digamos, utilizar tu ira, tu miedo, tus sentimientos, utilizándolo. Que luego sea del lado oscuro o no, mejor dicho, que sea más poderoso o no. Pero ¿acaso Palpatine no ha conseguido vivir durante decenas y decenas de años robándole a Darth Plagueis, como nos dice, el secreto de la inmortalidad? Es decir, cuando Darth Vader, el retorno del Jedi, iba a fallecer precisamente, iba a tomar a Luke Skywalker como su nuevo aprendiz. Por lo tanto, iba a vivir mucho más. Es más, Palpatine tuvo de aprendices a Darth Maul, si no tuvo antes otros, a Darth Tyrannus, que era el conde Dooku, a Lord Vader posteriormente. Luego iba a tener a Luke Skywalker. 4 ya iban. Y él iba a sobrevivir a todos ellos. Por lo tanto, él tenía el secreto de la eterna, digamos, no juventud, pero de la vida inmortal. Es decir, es el lado oscuro capaz de influir sobre los midichlorianos para otorgar más vida. Cosa que los Jedi eso lo ven como antinatural. Pero eso es mejor o peor. Es decir, la inmortalidad debida a la fuerza es peor que el lado luminoso. No, depende de nuestro punto de vista. Entonces Anakin evidentemente hace cálculos y dice, si yo pude utilizar el poder del lado oscuro para salvarle la vida a Padme, lo voy a intentar. Lo que pasa es que, claro, luego ese poder lo utilizó Palpatine para engañarle. Pero es posible que efectivamente, igual que Palpatine duró mucho tiempo, utilizar la fuerza para que nadie fallezca. Y después de la muerte de su madre y la inminente muerte de su mujer, de Padme, pues Anakin se fuese hacia el lado oscuro, precisamente, se dejase llevar por su ira para conseguir evidentemente un fin mejor. ¿Acaso los científicos no cometen, digamos, tropelías a veces, o han cometido tropelías a lo largo de toda la vida, para llegar a tener mejor los conocimientos, no arriesgar en llegar a tener algo más? Para llegar a un estatus mejor de conocimiento superior, y han roto reglas, para llegar a obtener unos conocimientos superiores, incluso en contra de la moral cristiana a lo largo de los tiempos. Es una de las cosas que nos podíamos hacer esta pregunta. Es decir, si nosotros o los científicos prácticamente se atuvieran a lo que es la moral cristiana de la Iglesia Católica, muy respetable, evidentemente, yo soy católico, no hubiesen cometido una serie de tropelías que la Iglesia lo vería mal, para llegar a tener un estatus de conocimiento mucho más superior. Por ejemplo, la leyenda del Dr. Frankenstein y perdonad este inciso que hago, pero es una simbología, mejor dicho, es una comparación muy interesante. ¿Acaso el Dr. Frankenstein no se salió del dogma de los médicos de su época, en lo que se refiere a la novela, evidentemente, para dar vida a un ser, cosa que la medicina no había conseguido? Es decir, es del Dr. Frankenstein una especie como de Lord oscuro que consigue, con los conocimientos médicos llevado a otro nivel, un estatus, o mejor dicho, algo mucho más superior de lo que el dogmatismo de la medicina estaba consiguiendo en ese momento. Pues aquí exactamente igual. Es decir, el lado oscuro y el lado luminoso es solo un punto de vista. No es que unos sean los buenos y otros sean los malos. No, es que es un punto de vista. Luego, evidentemente, si el lado oscuro lo utilizas para dominar la galaxia y todo eso, pues, y para destruir planetas o construir estrellas de la muerte que destruyen otros planetas, evidentemente sí. Pero visto desde el punto de vista de la fuerza, ¿por qué tiene que ser malo el lado oscuro? Es una pregunta que os hago. Aunque realmente estuvo George Lucas muy fino al plantear precisamente esta cuestión, influir en los midichlorianos para llegar a ser inmortal, cosa que el dogmatismo de los Jedi lo ve como antinatural. Por lo tanto, el argumento es bastante más interesante y nos propone algo que ni la amenaza fantasma y del ataque de los clones nos proponía. Aunque evidentemente os estoy diciendo que la venganza de los Sith no es tan rica en argumento como el ataque de los clones, ya que la venganza de los Sith está ya más enfocada en la transformación de Anakin Skywalker en Darth Vader y darle un arco argumental mucho más amplio
pero no en la película ocurre tantos acontecimientos, exceptuando lo de la Orden 66 y la transformación final. Todo, evidentemente, en el devenir de lo que es la lucha entre Anakin y Obi-Wan, y entre Darth Sidious y Yoda. Pero todo está enfocado en la película a la transformación de Anakin en, digamos, en Darth Vader. Es decir, El ataque de los clones era una película donde todavía no veíamos una transformación clara, sino que lo que veíamos eran acontecimientos de aventuras galácticas que iban a dar como colofón la guerra clon. Sin embargo, en el episodio 3 ya todo está enfocado, absolutamente todo, a que al final aparezca Darth Vader. Por lo tanto, sin tener tantos movimientos, lo que refiere a aventuras galácticas, la venganza de los Sith está más centrada en el arco argumental de Anakin y en su transformación, y menos en las aventuras galácticas, que sí estuvieron más presentes en la amenaza fantasma y sobre todo en el ataque de los clones. A nivel interpretativo, tengo que decir que esta es la mejor película de la saga. Es decir, Ewan McGregor ya se ha creído fundamentalmente que él es Obi-Wan, y la verdad es que lo interpreta ya con una solemnidad mucho más parecida al personaje, de Alec Guinness. Es más, a Anakin, a Ewan McGregor le maquillaban precisamente en esta película, siempre teniendo una foto presente de Alec Guinness, caracterizado de Obi-Wan. Es decir, que el rostro de Anakin, ya estoy dado con Anakin, que el rostro de Ewan McGregor se fuera transformando paulatinamente o lo más parecido al de Alec Guinness en lo que es el corte de pelo, el corte de la barba, lo que son lo que es la túnica, lo que son sus ropajes propiamente dicho. Todo está más enfocado directamente a que se parezca más al episodio 4 en lo que se refiere al tono, a la esencia, a las naves y a los decorados, que luego en la parte técnica os lo mostraré. Hayden Christensen está más centrado, ya no es ese niño un poco repelente del ataque de los clones, sino que está bastante más centrado aquí en su papel. Pero hay algunas secuencias donde yo sigo diciendo que la interpretación no funciona. Por ejemplo, ya tirando hacia allá al final de la película, cuando llega al planeta Mustafar y tiene esa capa vestido de Lord Vader, hay un momento donde empieza a llorar. Se le van cayendo las lágrimas. Después de haber matado a todos los líderes separatistas de la República que estaban allí, y que le dice Darth Sidious que los mate, su nuevo maestro. Sin embargo, después de haberles matado a todos, él tiene un gesto muy duro, con la cara muy fuerte, como os he puesto en la miniatura, y empiezan a caerle una serie como de lágrimas. Ahí yo creo que George Lucas quiere expresar la ambivalencia que tiene el personaje y un conflicto interior que no le dejaría prácticamente hasta el retorno del Jedi. Es decir, él quiere mostrarse como en el lado oscuro que está, pero a su vez él llora porque acaba de rechazar el lado luminoso, y todo lo ha hecho por amor, por Padme, por salvarla la vida. Pero su creencia de Jedi, es decir, su conflicto interior que tiene entre Jedi y entre el lado oscuro, entre el Lord Sith y el Caballero Jedi, evidentemente es un conflicto que todavía es muy fuerte y que Luke Skywalker luego detectará. Pero en esa secuencia, en ese plano, el que tiene una mirada un poco vetusta, un poco fuerte, se le caen las lágrimas, pero no le veo yo todavía a Hayden Christensen, digamos, muy sólido para interpretar esa ambivalencia que ese plano requería. Ese plano requería, yo creo que necesitaba algo más de experiencia para mostrar dos facetas dentro del mismo personaje que los grandes actores y los grandes estrellas de Hollywood sí que son capaces de hacer, pero que aquí falla en ese momento. Respecto a lo que es la interpretación de Padme, de Amidala, la veo pues en ciertos momentos buena y en ciertos momentos un poco forzada. Sobre todo en un plano donde Obi-Wan ya se va, después de haberle dicho que Anakin se ha pasado al lado oscuro, y en el que ella, en un momento de congoja, empieza a llorar y hace ¡ah! Y se cubre la mano con la cara. La veo forzada ahí. Y yo creo que Natalie Portman tenía que haber estado un poco más fina, de haber hilado más fino, aunque yo creo que no es culpa de Natalie Portman, sino de la dirección de actores de George Lucas, que en realidad nunca fue su fuerte. Aún así yo creo que Natalie Portman tenía que haber puesto algo más de su actitud. En lo que se refiere al otro gran protagonista de la función, que es evidentemente Darth Sidious, el canciller Palpatine, el nuevo emperador de la galaxia, Ian McDiarmid, la verdad es que está fantástico, hasta que se transforma en Darth Sidious.
Yo lo que no puedo entender en esta película es que cuando tiene el combate con Mace Windu, que se le deforma debido a sus rayos, se le deforma el rostro deformado que vimos en el Retorno del Jedi es muchísimo más terrorífico que este Darth Sidious que se nos presenta. Este Darth Sidious que se nos presenta, incluso gruñendo, porque hay algunos momentos, sobre todo cuando Anakin planta lo que es la rodilla en el suelo y dice que él será su aprendiz. Darth Sidious está enfrente del levantado y gruñe, hace... O sea, ¿qué necesidad había de un personaje que se supone que tiene que imponerte respeto, como en el Retorno del Jedi hizo, que de repente ruja, que emita como ruidos guturales extraños? Vamos a ver, se supone que los rayos de Mace Windu le han deformado la cara, no las cuerdas vocales. Y pone una voz como de ultratumba, como muy cavernosa. Él respira así y dice, veo que la fuerza es fuerte, fuerte. Y dices, a ver, un momento. O sea, esa no era la voz del canciller Palpatine. Sé que estoy a lo mejor hilando muy fino en esto, pero yo cuando vi la primera vez la película, yo digo, ese tono de voz no me cuadra. O sea, era un tono de voz de un Lord Sith, como habíamos visto hasta ahora, por ejemplo, cuando lleva Mace Windu, él y 3 Jedi más, y mata a los 3 Jedi que están con Mace Windu, y luego hace el combate con Mace Windu, él no emite rugidos, es un poco absurdo. Es decir, es una representación un tanto payasil de un Lord Sith. Es absurdo. Y luego con esa deformación de que tiene el rostro y de repente se pone la capucha y dice, sí, ya tenemos al emperador. Pero ¿por qué convertirle en un personaje un tanto absurdo y payasesco? Por ejemplo, cuando está luchando contra Yoda, que es una coreografía maravillosa, está todo el rato como riéndose. En el Retorno del Jedi sonrió un poco cuando Darth Vader tira el sable láser y hace que Luke se caiga de aquella plataforma, riéndose como diciendo, es Vader el que lleva la voz cantante en el combate con él, con Luke. Y le vemos que sonríe, como diciendo, el joven Skywalker tiene mucho que aprender todavía. Pero esas sonrisas absurdas cuando está, por ejemplo, con Yoda tirándole en la sala del Senado, las plataformas aquellas, los escaños, por así decirlo, como si fuera nuestro Congreso de Diputados, está como tirándole los escaños como las sillas, pero aquellas plataformas circulares, está todo el rato riéndose. Es una interpretación, es un punto de vista un tanto absurdo de lo que es ese emperador de la galaxia, pero bueno, son decisiones, supongo que son decisiones de George Lucas y yo se las respeto. Por otra parte, sí que lo que tengo que reconocer es que ver a Darth Sidious, es decir, al emperador, luchando con un sable láser también de color rojo es realmente fantástico, sobre todo con Yoda. En una secuencia, cuando se abre aquel y aparecen los dos luchando en aquella plataforma, en lo que es el Senado Galáctico, es realmente impresionante. O sea, todo lo que es el apartado técnico, que ahora hablaré de él, es completamente sobresaliente. Y luego tenemos, evidentemente, todo lo que es el combate a espadas de luz entre Obi-Wan y Anakin en una coreografía fantástica. Realmente fantástica, que para mí es el mejor combate a espadas de luz, a sable láser, que ha habido en toda la saga galáctica, con diferencia. Con diferencia. Porque es una coreografía en la que tanto Ewan McGregor como Hayden Christensen, que no utilizaron dobles, la hicieron realmente bien. Eso es un combate a sable láser en condiciones como tendríamos que haberlos visto, esperemos en el episodio nuevo haberlos visto, como no los tuvimos ni en el episodio 7 ni en el 8, y que yo creo que nos lo tendrían que haber explicado un poquito mejor o haber coreografiado las combates espadas de luz de la manera más espectacular. Hombre, el combate que tienen Kylo Ren y que tienen Rey en contra con los soldados de Snow cuando este ha fallecido es realmente también espectacular, como una puesta en escena fantástica, sobre todo cuando los soldados les cercan, porque ellos dos están luchando uno detrás del otro conjuntamente, de repente a cámara lenta, que se van acercando en una puesta en escena magnífica, a cámara lenta, y de repente se acelera a cámara rápida, y es cuando empieza la lucha propiamente dicha, que también está muy bien hecha. Pero el combate a espadas de luz que tienen Ewan McGregor y Hayden Christensen, que en los extras del DVD que tengo estuvieron muchísimo tiempo entrenando, realmente es formidable, realmente formidable. Es La venganza de los Sith, una película que en lo que es la puesta en escena, es decir, el tono más adulto, se acerca más a lo que es la trilogía original. En lo que es un tono más adulto, más serio, es la única película
la única película que está no recomendada a menores de 13 años de la saga. Y eso es una cosa que en el año 2005 a mí me chocó mucho. Y digo, ¿por qué? Hombre, por una secuencia obvia, que es cuando Anakin, en Mustafar, pierde el combate con Obi-Wan y se le empiezan a quemar los brazos y las piernas y emite chillidos y gritos. Hombre, evidentemente no es una secuencia agradable de ver, pero yo creo que un niño de 10 años podría haberlo soportado. Aunque, igual que yo cuando tenía 5 o 6 años y vi el Retorno del Jedi, me impactó bastante el emperador, con esos ojos amarillos, que he hablado con mi amigo Jorge Valle, que dice que parece la niña del Exorcista, que efectivamente con esos ojos amarillos tremendos. Cuando Anakin está siendo prácticamente achicharrado por lo que son las cenizas y las lavas volcánicas de Mustafar, también se le vuelven los ojos amarillos, que grita Obi-Wan, ¡te odio!, con mucha fuerza. Le vemos como prácticamente se va consumiendo. Y cuando luego llega Darth Sidious con sus guardias en su lanzadera, pues prácticamente está hecho un cadáver, prácticamente un desecho. Y luego como cuando le van acoplando los miembros metálicos, él va gritando. Pues evidentemente eso a lo mejor para un niño 5 o 6 años, o 7, le puede impactar, igual que en el 83 a mí me impactó la presencia del emperador, ese como ancianito que parecía que no había roto un plato en su vida, pero que cuando le enfocan en ese primer plano con los ojos amarillos y con ese rostro como deformado, y tan cadavérico, tan pálido, pues sí que te impones, como si fuera el mismísimo diablo. Y yo creo que la calificación de no recomendada a menores de 13 años viene precisamente por esa secuencia, porque todo lo demás, técnicamente, es decir, que el colorido de esta película se ha rebajado bastante con respecto al ataque de los clones y a la amenaza fantasma. Se ha rebajado porque el tono es más adulto. Como dirían algunos, es más oscuro. Yo no diría tono oscuro. Es más adulto. Porque vemos aquí ya un Anakin que se va transformando en Darth Vader. Es decir, que ya sus anhelos, sus miedos se van transformando en un ser que se dejará llevar por su ira. Ewan McGregor en el papel de Obi-Wan está más solemne. Padme es más sufridora. Y evidentemente también el canciller Palpatine está como más maquiavélico. Sobre todo hay una secuencia cuando está en la ópera junto con Anakin que le coge de perfil en un plano magnífico de George Lucas, extraordinaria secuencia, muy bien planificada, le coge de perfil con esa sonrisa un tanto maquiavélica y dice, es curioso que Darth Plagueis, precisamente después de haberle contado la leyenda de Darth Plagueis a Anakin, dice, es curioso, es muy curioso que precisamente el Sith, que había conseguido burlar a muerte, fuera asesinado por su aprendiz, y que trasladara el secreto de la inmortalidad a su aprendiz, y que su aprendiz lo matara a hurtadillas, es decir, sin darse cuenta. Como diciendo, es que el maestro de Darth Sidious fue Darth Plagueis, el que consiguió encontrar el secreto de la inmortalidad con esos midichlorianos. La banda sonora también es realmente espectacular. No es tan potente, o no tiene temas tan potentes, por ejemplo, como la de la amenaza fantasma, pero está bastante mejor involucrada en todo lo que es el desarrollo y el metraje. También se recupera el tema de Duel of Fates, de la amenaza fantasma, en el combate entre Anakin y Obi-Wan, por supuesto. Pero luego, por ejemplo, todo lo que son los combates aéreos al principio de la película recuerda mucho a las secuencias del Retorno del Jedi, con unas naves mucho más detalladas en todo momento. La fotografía la he descubierto yo con muchísimas más simetrías, me explico, es decir, dentro de lo que son los planos, los personajes se mueven como de una manera muy simétrica. Es decir, si dividimos la pantalla en dos partes, vemos que todo tiene como su simetría. Y que las naves están enfocadas en picado o en contrapicado muchas veces, pero siempre enfocándose desde un punto de vista más espectacular y menos convencional. Es decir, para sacarle muchísimo más jugo a lo que es el diseño de las mismas. Por ejemplo, en el Retorno del Jedi veíamos como el halcón milenario, antes de empezar la batalla en la segunda Estrella de la Muerte, va pasando al lado de los cruceros de la rebelión. Pues aquí al principio de la película los dos cazas, pilotados por Ewan McGregor y por Anakin, por Hayden Christensen, es decir, por Obi-Wan y por Anakin, van pasando entre los cruceros de la República de una manera muy similar,
apelando también a los mejores momentos de los combates de naves del Retorno del Jedi. Es decir, George Lucas ha sabido combinar bastante los aspectos y ha encontrado ya un tono que no encontró en La amenaza fantasma y tampoco en El ataque de los clones. Es decir, es La venganza de los Sith la mejor película de las precuelas realmente por todo ello. No por sus guiños a la trilogía original, sino también por una manera de planificar las secuencias más inspiradas, donde saca los planos más espectaculares y menos convencionales. En ese sentido yo creo que está mucho más ajustado este George Lucas a lo que es la trilogía original. En lo que se refiere ya digo que el color está más rebajado y los juegos de luces y de sombras están más enfocados a ver el detalle, por ejemplo, de las naves, cuando estas giran 360 grados, 180 grados las vemos, la cámara va girando constantemente de un lado a otro, para ver todo lo que es el enfoque, el detalle de la nave. Todo eso no lo teníamos en las películas anteriores y es un detalle visual muy de agradecer y un detalle técnico también muy bueno. La venganza de los Sith hay que reconocer que visualmente, por su planificación, por su colorido rebajado, es un espectáculo visual realmente fascinante. Y toda la imaginación que tiene George Lucas respecto al diseño de las naves y sobre todo enfocando este capítulo ya hacia el episodio 4, recupera bastante la esencia en lo que es la banda sonora, en lo que es el tratamiento de la música y en la utilización del sonido que nos recuerda bastante a la trilogía original. Y sobre todo algunas secuencias, unas set pieces de acción fantásticamente conseguidas y realmente fascinantes. Por ejemplo, la persecución que tiene Obi-Wan en especie como de iguana gigante para intentar alcanzar al general Grievous por todo lo que es el planeta donde le han encontrado. Esa persecución es fantástica. Cuando se enfrenta a él también está muy bien. La primera parte de la película, cuando llegan los dos, Obi-Wan y Anakin, a la nave para rescatar al canciller Palpatine. Todo lo que son los combates a espadas de luz, desarrollados de una manera muy paralela y en progresión geométrica, los dos muy paralela, entre Anakin y Obi-Wan y entre Darth Sidious y Yoda. El final de la película, precisamente cuando Yoda tiene que irse al exilio, ese guiño, el Imperio contraataca, evidentemente. Y luego ya, pues todo lo que es, por ejemplo, el entierro de Padme tan solemne, y cuando al final, pues vemos como de los dos gemelos que ha tenido Padme, la chica Leia es recogida por el senador Organa y llevada en el Tantive 4, la nave que aparece al principio del episodio 4, hacia Alderaan. Y solo vemos una pequeña muestra de lo que es Alderaan. Es un planeta, Alderaan, a mí que me hubiera gustado ver más desarrollado en las películas. Ojalá que las nuevas películas de la Guerra de las Galaxias, cuando termine esta, o por qué no, en esta, el episodio 9, pudiéramos ver, por ejemplo, un pequeño retazo de Alderaan, ¿por qué no? Es un planeta como muy selvático. También vemos a Kashyyyk, que es el planeta de los Wookiees, que iban a ser los protagonistas en vez de los Ewoks en el Retorno del Jedi. Aunque a mí los Ewoks, es decir, que a mí los Ewoks me encantan, vaya por delante, que a mí los Ewoks siempre me han caído muy bien. Y bueno, pues todos esos planetas que vemos, como luego también parte del planeta este nuevo, que es Mustafar, este planeta donde realmente nacerá Darth Vader, que vimos un guiño en Rogue One, que es cuando llega precisamente el director Krennic al castillo que tiene Darth Vader precisamente en Mustafar, porque fue Mustafar donde realmente vio nacer a Darth Vader, por así decirlo. Aunque la transformación de Anakin Darth Vader es en Coruscant, delante del canciller Palpatine, el nuevo emperador. Pero bueno, la verdad es que la venganza de los Sith en ese sentido, vemos nuevos planetas, está Kashyyyk, está Mustafar, ese planeta el selvático, vemos un retazo de Alderaan, o sea, vemos nuevos planetas, unos personajes y unos actores que ya se han creído realmente su personaje. Vemos una banda sonora más adecuada y más latente, más parecida a la de la trilogía original. Visualmente mucho más espectacular la película, con un grado de detallismo mucho mejor. En el DVD se ve realmente extraordinariamente bien. Unos combates a espada de luz planificados de una manera maravillosa en todo momento. Realmente por todo esto y por mucho más se puede decir que La venganza de los Sith es el mejor capítulo con diferencia de las precuelas. Yo de una nota del 1 al 10 le daría un 8. Porque realmente una película de notable alto. Está muy bien. Si se hubiera pulido en algún grado, digamos, de interpretación, por así decirlo, en algunas cuantas cosas más, hombre,
para llegar a ser obra maestra, para llegar a ser como la trilogía original, le quedaban unos cuantos enteros. Pero yo creo que La venganza de los Sith es un capítulo mucho más que digno, bastante más digno que La amenaza fantasma, un poco más digno que El ataque de los clones, pero es uno de los mejores capítulos de la saga sin ningún género de dudas. Vemos la creación de Darth Vader, la creación del Emperador, la Orden 66, cómo los Jedi van siendo eliminados. Es una secuencia que a mí me pilló un poco, me llegó al corazón, cómo son destruidos, pillados precisamente infraganti por esa orden que los clones llevaban, y que seguramente en el ataque de los clones Darth Tyrannus, es decir, el conde Dooku, involucró precisamente por orden de Darth Sidious. Es realmente esclarecedor en muchos aspectos. Para mí, La venganza de los Sith, por su propuesta ambigua, pero también un tanto esclarecedora de lo que puede ser el lado ominoso o el lado oscuro, pensando de que, dependiendo del punto de vista dogmático o no dogmático de la fuerza, puede ser un lado bueno o un lado malo, sin definir qué puede ser lo bueno o lo malo. Puede ser buena la oscuridad en algún momento, puede ser mala la luz en algún momento. Todo depende, como dice Darth Sidious, depende del punto de vista, o todo depende del color del cristal con que se mire. La venganza de los Sith es ante todo la mejor película de toda la de la trilogía de secuelas, evidentemente, perdonad que me equivoque. Yo no sé si tuviera que elaborar un ranking. El ranking de todas las películas, para mí, de la mejor a peor de la Guerra de las Galaxias, lo haré cuando haga la crítica del Despertar de la Fuerza, que es la única que me queda por dar, y del episodio 9 que veremos dentro de unos cuantos meses. Pero dentro de poco subiré la crítica del Despertar de la Fuerza y daré mi ranking, un ranking seguramente polémico, pero que evidentemente es mi opinión, que no tiene que valer más que la vuestra, ni más ni menos que la vuestra, se puede decir. Es decir, es una opinión bajo mi punto de vista. La venganza de los Sith es una película fantástica, una gran película de aventuras galácticas, con un desarrollo de actores mejor que El ataque de los clones, mucho mejor que La amenaza fantasma, y que técnicamente es la mejor de las tres, pero que argumentalmente tiene menos aventuras galácticas y es un poco menos sólida que El ataque de los clones. Aún así es la mejor de las tres con diferencia. Un notable, es decir, unas 4 estrellitas de 5, un 8 de nota media, para La venganza de los Sith, el episodio 3 de La Guerra de las Galaxias. Hasta mañana.